Comencé a grabar la clase. Voy a compartir pantalla, vamos a revisar lo que ya estuvimos viendo. Ya. Ok, entonces, a ver, alguien que se atreva a hacerme un resumen para sondear qué es lo que se entendió, qué quedó más débil, alguien que pueda indicarme qué es lo que vimos. Yo, sin ningún otro compañero ¿Ya? hablar. Ya, Romina. Vimos los razonamientos del profesional en la práctica de la terapia ocupacional, Ya. donde vimos distintos procesos cognitivos Ok, para perfecto. como evaluar las prácticas y cosas así. Súper. Y hubo como, o sea, usted planteaba como una pequeña discusión si realmente se podría tomar solo un aspecto o sea, solo un método o muchos métodos Ya. para el razonamiento. Para razonar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Romina. Le mostraba también el nivel de interés de publicación, ¿verdad? De colegas, de cómo a través del tiempo, ¿no es cierto?, ha ido aumentando eh, los deseos de poder investigar en relación a este tema, ya que siempre resulta muy, para nosotros, los terapeutas ocupacionales, que resulta tan importante y tan difícil a la vez de enseñar o tratar de hacer comprender, ¿cierto? Me pasó también como estudiante, ¿ya? Cuando estudiaba terapia ocupacional. Y yo creo eh, que esto pasa por ser una profesión donde es el pensamiento o el razonamiento el que guía la práctica, ¿ya? Eh, donde nuestra teoría está más enfocada hacia el entendimiento de las personas y no en cómo la terapia ocupacional de alguna otra manera tratará o ejercerá un plan de intervención a las personas. No sé si les pasa eso, que siempre estamos más tratando como de entender las problemáticas más que en la intervención en sí misma. Como que a veces como que nos damos mucho vuelta en tratar, porque los seres humanos también somos seres complejos, y más cuando estamos haciendo evaluaciones de grupo, que ya el grupo tiene ciertas características, ya los individuos tienen características. Entonces, imagínense lo complejo que es, ¿verdad? Y siempre estamos viendo muchas cosas a la vez. Eso también hace que el razonamiento sea difícil. Y siempre hayan aristas o cosas que se nos puedan quedar afuera. ¿Ya? No sé si le ha pasado eso en los otros HT, que tuvieron la posibilidad de hacerlo presencial. HT, bueno, no se llaman HT, se llaman... ¿Cómo se llaman las...? A ver, porque ustedes trabajan con la malla innovada. ¿Cuál es el nombre del...? Aquí lo... Introducción a la terapia ocupacional. Después, No, acá. epistemología, creo. No, aquí lo tengo. Eso. Sí, lo que pasa es que antes teníamos HT1, HT2, H3, HT3, HT4, bien originales los nombres, pero ahora ustedes se llaman Taller de Autocuidado y Relacionalidad, ¿verdad? Ah, Después ustedes pasan a Taller de Vivencia y Expresión Corporal, ¿no es cierto? Eso fue el semestre pasado, y ahora están ustedes en Taller de Análisis de la Ocupación. ya. No sabía que tenía relación con ese ramo. Pensé que era con los otros. No, ¿en serio?
No, en serio. Yo pensaba que se relacionaba más con introducción a la terapia, con los ramos del profe Juan. ¿Esto que estamos viendo ahora? Sí, No me diga. Y a ver, los sí le demás, digo. es una, es una percepción, ¿los demás? ¿Es una percepción de su compañero o de todos? Sí, yo igual creía lo mismo que Nico. ¿Y por qué? ¿De dónde nace como esa percepción? Yo creo que por el concepto de ocupación, donde vamos viendo y como que los otros talleres eran como más de conocimiento propio. ¿Y ustedes saben por qué cuál era el objetivo de taller de autoconocimiento y relacionalidad? El cómo establecer, o sea, el cómo, digamos, entender lo que a uno le pasa para poder entender y relacionarse con el resto. Creo Ya, que ese era como el objetivo perfecto. de ese taller. O sea, hacer consciente las propias habilidades y fortalezas para poder relacionarse con otro Claro. con otro o con otros, ¿verdad? Es Y así como también tener la capacidad de autocriticarse, obviamente, y mejorar aspectos que no son tan buenos también para, de repente, que uno puede tener para el ejercicio profesional, porque perfecto. uno igual tiene que cumplir como ciertos parámetros para poder estar dentro de esta profesión, creo yo, po. Ya, Entonces, como que afinarse, por decirlo así, afinarse. ya, perfecto. ¿Quién le hizo esa asignatura? ¿Juan? No, la profe Carmen. Ya. Y después taller de vivencia y expresión corporal. ¿Cuál era el objetivo ahí de la asignatura? No sé que lo diga otra Igual era persona. como favorecer el autoconocimiento, po, creo yo, que eso fue, pero era como lo mismo, solo que ahí hacíamos como más ejercicio y con el mat y todo. Sí, y como ver la interacción con otras personas, porque la profe nos decía como harto interactuar entre nosotros y ver hasta qué punto, qué límites teníamos para ponernos nerviosos, qué nos causaba ansiedad y como Ya, lo que decía la Michelle. ok. Yo he estado leyendo estos programas también, por lo mismo, lo que logro entender es el fin de taller vivencial de expresión corporal tenía relación con visualizar la ocupación, ¿no es cierto? Y el bienestar, ¿no es cierto?, en otros. Eh, el taller de autocuidado tenía que ver con, obviamente, hacerse cargo de las propias habilidades y fortalezas, ¿no es cierto? Y debilidades también, pero en la ocupación en uno mismo. Y taller vivencial de expresión corporal, ver la ocupación en otros, ¿no es cierto? A través del cuerpo, a través de las vivencias. Y aquí en taller de análisis de la ocupación, obviamente, estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo se relacionan, se organizan y se distinguen las ocupaciones como un objeto de estudio, ¿ya? Y también a su vez como una herramienta terapéutica, ¿cierto? Para trabajar con la persona o con personas de manera colectiva, ¿ya? ¿Les ayuda a le ayuda este tema, ¿no? A hacer este análisis. Yo creo que es súper importante porque este tiene un continuo, tiene una línea, ¿ya? Estos talleres tienen una línea de trabajo. O sea, La- ahora que hace el paralelo y como nos cuenta, hace digamos, sentido. esto, sí, pues hace harto más sentido. Qué bueno. Porque es que si lo ves como algo por separado, fue una asignatura y ya, como que no tenía mucho sentido, la verdad. Porque yo Claro. yo por lo menos personalmente no tenía idea de la relación. O Ya, sea, que se no, relacionaba, o sea, sí pensé que, por ejemplo, autoconocimiento y relacionalidad se relacionaba con el ramo de vivencia y expresión corporal, pero nunca pensé que con este. No, ya, como que no había hecho esa sinapsis, yo por lo menos, los chicos yo creo que sí. ya, Algunos perfecto. quizás sí, no sé, pero como dijo la Romy, yo, yo lo relacionaba más con el profe Juan y con los ramos de, digamos, como de teoría de la ocupación. Ya. Yo en esta parte, en esta asignatura, obviamente,
se deja registrado la parte taller, porque se llama taller de análisis de la ocupación, ¿se dan cuenta? En un contexto real, la idea era trabajar en grupo, obviamente, ¿verdad? Como los otros, quizás por eso uno se pierde, porque como lo más práctico que hoy día podemos trabajar son los casos que yo les entregué, ¿me entiende? Y que hemos ido viendo, que ustedes están trabajando en equipo, pero también todo virtualizado, ¿me entiende? Entonces igual es, quizás por ahí uno se pierde también, pues en un contexto eh, normal, sin pandemia, hubiese sido mucho más fácil darle el carácter de taller, ¿ya? Pero eso obviamente quedó anotado como algo que tenemos que recuperar el próximo semestre o el próximo año. Son horas prácticas, horas que a través de las asignaturas tenemos que ir viendo, ¿ya? Ok. Les comento todo esto porque se hace relevante cuando uno, a ver, yo se los planteé ayer de varias maneras, eh, para, como una forma de reflexionar los tipos de razonamiento, porque no hay un continuo, no hay un tipo de razonamiento que se utiliza, no es que se utilice uno, se favorezca uno y no otro, no es que dependa del contexto, no depende de nada de eso. ¿Ya? Obviamente yo los coloqué a ustedes en distintos escenarios como para que pudieran verlo, ¿ya? Lo que sí les puedo comentar es que cuando hablamos de razonamiento profesional, como la misma publicación vimos el día de ayer, hay 3 tipos de razonamientos que son los que los terapeutas ocupacionales más utilizan, ¿verdad? Que era el procesal, el interactivo y el condicional. Y pongo narrativo ahí porque algunos libros lo colocan como si fuera un tipo de razonamiento distinto, ¿ya? Pero después yo les voy a explicar por qué el narrativo es un tipo de razonamiento, pero que se vincula y que está dentro de este razonamiento condicional, ¿ya? Y este tipo de razonamiento son los que de alguna otra manera nos conducen, ¿no es cierto?, a analizar las características del usuario o de los usuarios, ¿ya? Y tenemos otro tipo de razonamiento que igual en el listado se lo había puesto, ¿no es cierto?, que está el pragmático, el ético y el diagnóstico, pero que este tipo de razonamiento, estoy tratando de ser como lo más eh, didáctico, pero no que se entienda que sea como algo lineal, por favor, no quiero que se entienda, esto es así, va para allá, no, ¿ya? Y estos tipos de razonamiento como el pragmático, el ético y el diagnóstico están dirigidos, y como también los leímos en los encabezados ayer cuando comenzamos la clase, están dirigidos para hacer un análisis del contexto terapéutico. ¿Se acuerdan que en algunos, como el procesal, ustedes mismos identificaban de que era como más individualista, estaba centrado en el usuario, en la patología, en el componente, y después, por ejemplo, los otros eran como más globales, ya entraba el ambiente, el contexto, la familia, lo social? Ya. De alguna otra manera, el interactivo y el condicional tienen un poquito de este componente, pero en los libros ustedes van a encontrar el pragmático, el ético y el diagnóstico, ¿no es cierto?, como dirigidos a hacer una evaluación y a entender el contexto. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Estos razonamientos no se utilizan generalmente todos en su conjunto. No es que algunos eh, utilicen un razonamiento que hagan una amalgama de 2 o 3. No es que el contexto indique el razonamiento, ya por estar aquí en el hospital, el que tú vas a utilizar. No estoy diciendo eso, por favor,
¿Ya? Ahora, eh, no sé, ¿hay preguntas? No sé si se entiende. ¿Preguntas al respecto? Profe, Sí, entonces, ¿cómo se puede lograr diferenciar qué razonamiento debemos usar? O sea, es según qué. ya, según qué. ¿Dónde me agarro? ¿Dónde me afirmo? Es exacto. Sí, Así como qué línea sigo. sí. Miren, esto es lo que yo he revisado y que he encontrado y es lo que me hace personalmente más sentido. Puede ser de que a lo mejor usted hablen con otra persona. Estoy pensando en el profe Juan, en Carmen, que tienen hartos años de experiencia también. A lo mejor ellos piensen de otra manera. Y eso es lo bonito de la terapia ocupacional también, y me imagino que ya a esta altura ustedes con el grado de expertise que tienen, están en estudios de la ocupación, o sea, ya pasaron ya epistemología, ¿cierto? No existe lo absoluto, ya no existe lo blanco y lo negro, ya la dicotomía, ¿no es cierto? Ustedes aprendieron a hacer una crítica a eso, ya a tener un grado de reflexión más profundo, ¿no es cierto? Ser más crítico, ser más abierto, No al ¿ya? dualismo filosófico, No al dualismo filosófico. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Nicolás? Sí, Nicolás. Nicolás. No al dualismo filosófico, ¿verdad? Claro. Entonces no hay receta. En mis experiencias, lo que he leído, lo que he buscado en cuanto a este tema de razonamiento, para mí me resulta mucho más fácil cuando yo lo veo como grado de expertise que va adquiriendo un terapeuta ocupacional, en formación, en este caso usted. ¿Ya? De alguna otra manera, eh, yo, por ejemplo, yo no les podría pedir a ustedes que ustedes utilicen el razonamiento condicional narrativo para desarrollar el caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes recién están conociendo, ¿no es cierto? Alguien me decía ayer, el primer acercamiento que tenemos a poder hacer un análisis pensando en un plan de intervención, o sea, con lo práctico. Ojalá pudiéramos estar en lo práctico, pero hay estudios que indican, incluso el estudios este mismo estudio que cité al principio, donde saqué imágenes de cuál era a ver, de hecho, vamos a volver. Miren, ¿recuerdan cuál es el tipo de razonamiento que más utilizan los terapeutas ocupacionales? Y yo le hice, esto fue a propósito, ¿ah? ¿Se acuerdan que le dije, ¿por qué utilizan este tipo de razonamiento los terapeutas? Ya nos fuimos a la historia, nos fuimos para atrás. Eh, Tiene que ver con todo lo que ustedes dijeron súper bien, pero también tiene que ver con otra cuestión, ¿ya? Tiene que ver con el grado de expertise, de experiencia que nosotros como terapeutas ocupacionales tenemos, ¿ya? Si lo vemos esto como el nivel de complejidad, por ejemplo, que cada terapeuta ocupacional en formación debiera, o comienza, más que nada, comienza haciendo un razonamiento profesional utilizando un razonamiento de tipo procesal y que después la práctica, ¿no es cierto? La experiencia, su historia de vida, lo hace avanzar a un tipo de razonamiento interactivo, donde ya hace partícipe la familia, el contexto, la política, y después de 5, 6 años, 9 años, usted logra mucho más experiencia, ya domina lo procesal, domina lo metodológico, domina lo ambiental, en lo interactivo, en el poder lidiar con el usuario, negociar con la familia, comienza a utilizar un tipo de razonamiento condicional que ya tiene que ver con la historia de vida, con la narrativa, donde usted se involucra no solamente con lo tecnicismo, sino con lo que es ser humano, pero también la esencia de la terapia ocupacional. Eso quiere, si usted lo ven desde ese punto de vista, solamente el 3%, ¿no es cierto?,
de los terapeutas ocupacionales quienes fueron encuestados utilizan o llegan a ese tipo de razonamiento profesional más elevado. Eso quiere decir que muchos terapeutas ocupacionales no es que les gusta utilizar el razonamiento procesal, sino que no llegan, no son capaces, no somos capaces de llegar a un razonamiento mucho más elevado, como el interactivo y el condicional. Cambia el punto de vista, ¿no? Está bueno, profe. Sí, cambia. Esa es la idea de... Entonces, ¿cuál es mi idea? ¿Y cuál es mi invitación a la vez? A poder desarrollar y trabajar en esta asignatura que se llama Taller de Análisis de la Ocupación, el razonamiento de tipo procesal para desarrollar el mapa, el mapa cognitivo del caso que tienen. ¿Sí? Eso no quiere decir que no vamos a dejar de revisar el interactivo, el condicional, porque eso, miren, yo le puedo enviar un libro de eso, le puedo colocar diapositiva y todo, pero no voy a generar nada si ustedes no lo practican. Si ese es el tema. Y por eso aquí también las prácticas son tan esenciales, porque díganme ustedes, ¿dónde ustedes van ganando expertise como para ir sumando, ¿no es cierto?, habilidades y poder pasar desde un razonamiento procesal al interactivo, el interactivo al condicional y utilizar también otro tipo de razonamiento como pragmático, eléctrico, diagnóstico. ¿Dónde? ¿Dónde es el momento? ¿Dónde ustedes van ganando esa habilidad? En la Profe, práctica. no entendí. En terreno. Se había cortado. En la práctica. En la práctica. Sí, creo que se escuchó lo que dije, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Sí, ya entendí. lo que pasa es que a la Michelle se le fue la señal, creo. Ah, No ya. sé si lo podría explicar de nuevo. O sea, como volver a preguntar, por favor. Sí, por fin. Ya. Eh, chuta, ¿en qué parte quedaste, Michelle? Porque yo no tengo escrito esto, sino que son cosas que... Era una pregunta y después los Ya. chicos respondieron, pero esa parte, la pregunta me la perdí. A ver si me ayudan los demás. No La me acuerdo. pregunta era de cómo nosotros, a través de cómo nosotros llegábamos, a través de qué forma nosotros llegábamos Ah, ya, elegir a dónde me elegir, agarro, claro. qué elijo. Sí. ¿En serio, Michelle? ¿Tanto te perdiste? No, 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 la última, profe, la Ah, ya última que usted entendí. dijo de, del tema de la vivencia, pues de Ah, lo ya, práctico. ya. ¿Dónde? Ah, ok. ¿Dónde ustedes van ganando experiencia? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento y donde ustedes pueden hacer uso de este razonamiento para poder practicar y ir ganando? Y alguien por ahí decía en la práctica, ¿cierto? En las simulaciones, en los contextos de visita a CEFAM, donde hay un tutor, cuando trabajan en casos, clínicos como el que yo le envié, ¿verdad? Que empiezan a utilizar el razonamiento. Por eso para mí es tan importante que se reúnan y se juntan en equipo y razonen y piensen, ¿cierto? En los tipos de estrategias como de ABP, de resolución de problemas, ¿ya? Pero eh, para llegar a a un razonamiento, a dominar un razonamiento de tipo interactivo, condicional, yo necesito estar en contacto con un otro, ¿verdad? Para efecto de la asignatura, vamos a trabajar mucho lo que es el razonamiento procesal. ¿Por qué? Porque el razonamiento procesal es más concreto, es más objetivo. ¿Se entiende? Esa es la idea. ¿Ya?
Ok. Y pensando también que el próximo taller que se llama taller de intervención, ¿cierto? En terapia ocupacional, yo creo que la idea también ahí es profundizar, ¿no es cierto?, eh, en el desarrollo del razonamiento interactivo, condicional, ¿me entienden? Que requiere un grado más de expertise, práctica. Ok, entonces, comenzamos a ver sobre el razonamiento procesal, ¿verdad? El razonamiento procesal eh, comprende el uso de métodos lógicos y científicos para poder entender una problemática, ¿ya? Está muy asociado al razonamiento de tipo hipotético, ¿ya? Eh, ahora, el razonamiento hipotético lo que busca por ejemplo, cuando yo tengo un caso, por ejemplo, el que están trabajando ustedes hoy en día, uno de los primeros pasos es la adquisición de datos, ¿verdad? Yo le puse, de hecho, elementos le llamé, ¿cierto? Lee el caso y empieza como a separar cuáles son los elementos importantes de este caso, ¿ya? La mamá, el lugar donde está el trabajo, la escuela, el CEFAM, los terapeutas, la familia, el contexto de situación de calle, el alcohol, la droga, son elementos, son datos, ¿ya? Después, cuando uno utiliza el razonamiento de tipo hipotético, como un segundo paso, uno comienza a establecer hipótesis, ¿cierto? Comienza a utilizar un tipo de razonamiento deductivo. Vive en situación de calle. ¿Y cómo llegó a la calle? ¿Por qué vive en una situación de calle? ¿Cómo se ocupa en las calles? ¿Se entiende? Ok, ¿cuál es el contexto? La escuela. ¿Cómo se vincula en la escuela? ¿Qué rol cumplen los demás profesionales? Las tías, los tíos, los profesores. ¿Qué vinculación tiene la familia con la escuela y con el niño? ¿Ya? Y voy creando hipótesis. Después uno, ¿no es cierto?, hace una interpretación de los datos que tiene de manera más concreta. Uno busca evidencia, ¿verdad? Que era como el otro aspecto importante del primer informe que yo les pedí, buscar, ¿no es cierto?, evidencia y relacionarlas a estas. Y después como un cuarto paso, cuando utilizo este tipo de razonamiento, ¿no es cierto?, es una vez que yo tengo la evidencia, tengo la hipótesis y los datos recolectados, ¿no es cierto?, yo evalúo todo eso en su conjunto. ¿Ya? Ese es el razonamiento que, 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 que más utilizamos, ¿ya? Y no es que sea malo, no es que pertenezca al movimiento solamente biomédico, no, es un tipo de razonamiento, el procesal, que nos ayuda, ¿no es cierto?, a identificar las partes, los datos, los elementos, ¿cierto? Nos ayuda a encontrar métodos lógicos de cómo darle un sentido, nos motiva a crear hipótesis y a evaluar estas hipótesis. ¿Ya? Y me hago preguntas como esta. ¿Cuál es la naturaleza de la enfermedad, por ejemplo? ¿Cuál es la naturaleza de la lesión? ¿Cuál es el problema en sí de este caso? ¿Cuál es el problema más grande de este caso? Porque a lo mejor un caso puede tener varias problemáticas, pero ¿cuál de ellas es gatilla a la otra? O aquí hay dos datos que son simultáneos, entonces ambos datos o problemáticas son sinérgicas entre sí, ¿me entienden? En este tipo de razonamiento yo me hago esta pregunta: ¿cuáles son los deterioros? ¿Cuáles son las discapacidades frecuentes? ¿Ya?
¿Qué teorías e investigaciones existen para guiar la evaluación y la intervención? Práctica basada en la evidencia. Sustento mi hipótesis, ¿no es cierto? ¿Cómo lo sustento temporalmente? El factor tiempo. ¿Qué me dice la práctica basada en la evidencia? Esta enfermedad va hacia allá. Dura solamente un tiempo. No, es una enfermedad crónica, una artrosis, una enfermedad crónica que va a tener que aprender a convivir en el tiempo con ella. ¿Ya? Entonces, de alguna otra manera, en este tipo de razonamiento, el, el terapeuta ocupacional lo que hace es crear hipótesis, ¿no es cierto?, que guíen su razonamiento o como una forma de guiones, ¿ya? Como que uno, claro, al principio cuando uno es estudiante, yo solía andar siempre con una libretita chiquitita y me gustaba anotar ciertas preguntas que yo veía que mis tutores de práctica hacían cuando hacían una entrevista de ingreso. Que me gustaban y que yo sentía y veía que obtenían, que eran buenas preguntas y obtenían información relevante. Y siempre andaba con mi libretita y al final eso me ayudó a configurar como un listado de preguntas. Bueno, cada uno busca, no estoy diciendo que lo hagan, cada uno busca su método, ¿me entiendes? De ordenar mi forma de razonar, ¿me entiendes? Al, al, al organizar las partes, ¿ya? Este tipo de razonamiento procesal me ayuda a poder delimitar el problema, a entender qué es realmente lo que está sucediendo aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que yo busco también que ustedes hagan con el caso que le envié, ¿ya? Y me permite definir cosas como qué grado de participación en ocupaciones tiene este individuo, esta persona, este niño. Um, ¿Qué otras personas están involucradas en este caso? ¿Qué tipo de comunidades involucra el caso? ¿Qué tipo de organización están involucradas aquí? ¿Qué área de desempeño, si usted lo entiende mejor así, qué área de desempeño están implicadas? ¿Qué tipo de funciones corporales están mermadas? ¿Qué destreza? ¿Qué patrones de hábitos, roles? ¿De qué manera el contexto está involucrado? Todo este tipo de cuestionamiento y otros eh, es lo que utilizo cuando utilizo el razonamiento procesal. Mis estimados y estimadas, ¿me copian? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Sí. Ok. Se entiende. Los demás, opiniones, preguntas. Me imagino que están pensando en varias cosas. Sí, en que hace mucho sentido. ¿Sí? Sí. Profe, a mí me surge la pregunta, Ya. o sea, de cómo sería, por ejemplo, cómo sería un ejemplo de un razonamiento ya más elevado, interactivo. Yo sé que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero es que me da curiosidad saberlo. Sí, pues lo vamos a ver, pues. Me Sí, da lo vamos. curiosidad saber cómo ¿Cómo razonan? sería, No, claro, sí, mira, yo te puedo, pucha, el papel, la diapositiva en este caso, aguanta mucho, como dicen por ahí, pues, ¿verdad? Te podría claro, mostrar qué tipo de preguntas se hace, pero el tema es que anda a hacerlo, sí, ¿me po, entiendes? Y yo les quiero llevar a eso, o sea, a ver, lo que me interesa es
Miren, si ya estamos hablando de este tipo de razonamiento procesal, pensemos en el interactivo y el condicional. Ahora, piensen ustedes, les hago esta pregunta. ¿Qué necesitan ustedes desarrollar para tener este avance en este tipo de razonamiento y llegar a ser más expertos? Siendo que la publicación que yo les mostré dice que gran porcentaje de los terapeutas solamente llegan hasta aquí, a este tipo de razonamiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Ya me dijeron ustedes práctica, sí, necesitamos practicar, o sea, pero ¿qué necesitan? ¿Qué habilidades? Esa es la pregunta, perdón. ¿Qué habilidades sienten ustedes que necesitan para llegar a este y desarrollar este nivel de razonamiento más elevado? Sistematizar quizá o crear algo propio. ¿Ya? O Yo, ser más yo, críticos, yo con mi libreta me ayudo mucho, pero ya tener un en ojo el sentido crítico, de que como averiguar, por ejemplo, si nos vemos en el caso de la práctica y conocemos a un cliente, por ejemplo, como interesarnos más en qué más se puede hacer o lo mismo que dice ahí, po, qué causa o como tener esa parte de motivación, de querer ir ya, como más allá y no ya, quedarnos con lo que vemos en el momento. ya, pero mire, yo tengo todas las ganas, yo quiero ser el mejor terapeuta ocupacional, pero cuando me voy a enfrentar a la persona, me da vergüenza, no me sale el habla, estoy jugueteando. Eh, Entonces sería habilidades sociales. ya eso es otra cosa. A ver, si mal recuerdo, ustedes me dijeron, tuvieron taller de autocuidado y relacionalidad, tuvieron taller de vivencia y expresión corporal. Bueno, tráiganlo a colación, po. ¿Qué es lo Claro. que necesitan cada uno de ustedes para llegar a utilizar este tipo de razonamientos más elevados? Cada uno sabe lo que necesita, ¿me entienden? Sí, Y po. de hecho me hizo acordarme de un ejemplo. Ya, compártalo, a ver. Ayúdenos a todos a entender esto. Ya, lo que pasa es que yo antes de esto estudié por 2 años otra carrera. Ya, Y en esa carrera me tocó hacer, ir a hacer visitas al hospital ok, y hacer fichas clínicas. Y ya, también teníamos tutores. Y ahí me acordé de lo que decía usted, porque igual al principio enfrentarse como a la situación de hablar con otra persona, en este caso eran pacientes, igual es difícil y complicado. Y por lo menos yo, en la expresión vulgar, me chupaba entera. claro, Y po. no sabía cómo hacerlo. Y igual uno se ve como, no sé si la palabra es obligado, pero se ve enfrentado a tener que desarrollarse como en todo este aspecto de habilidades sociales o habilidades cognitivas, como para poder hacerlo de mejor manera. Y igual yo también veía a los otros tutores y decía como, ya, podría hacer eso, o podrían mejorar en tal cosa, y así iba como de a poquito saliendo de eso, Claro, para poder hacer mejor la ficha. claro. Y a Y veces, para poder llegar a la persona también, que es y a importante. veces, ¿y cómo? Y ese es el tema. ¿Y eso la universidad te lo enseña? No, porque No, eso se pues desarrolla. tenía que hacerlo una misma, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Porque lo que ustedes han dicho tiene mucho que ver, y de hecho, la evidencia indica de que pasa mucho por obviamente, por lo que te están diciendo, la habilidad de comunicarse, chiquillos. ¿Cómo yo me comunico? ¿Qué habilidades? Y por eso ustedes tuvieron taller de autocuidado y relacionalidad, por eso tuvieron, y vuelvo, taller de vivencia y expresión corporal. Cada uno ahí conoció ¿se acuerdan de, ah, eh, ¿cómo se llama ¿Qué este? cosa? Los axiomas de la comunicación. También, aparte de eso, Mm, cuando se produce los bloqueos, no. Ah, sí. ¿se acuerdan los bloqueos, no? ¿Qué producían los bloqueos? ¿Qué eran los bloqueos de comunicación? Era ¿Sí? como tener que la historia que fuéramos como a realizar la terapia se pareciera a la de nosotros y que nos chocara como emocionalmente. Claro. Habían 3 clases. ¿Ya? A la profe, ya. La Paula. Ya, me acuerdo que había un bloqueo emocional, había un ¿Ya? bloqueo cognitivo, me parece, y el otro no ¿Ya? recuerdo, pero lo vimos en el taller de autoconocimiento. Perfecto.
¿Se dan cuenta había cómo otro. vamos, se dan cuenta cómo vamos rescatando material que ustedes están conscientes de que están ahí? Claro. Muy bien, muy bien. Claro, La entonces, transferencia y contratransferencia. claro, entonces de un día para otro te dicen, ya, Carolina, mañana te vas a práctica y te vas a el centro penitenciario Valdivia y vas a hacer una entrevista ocupacional a Martín Pradenas. La mató. No, difícil igual, pues, profe. Claro, de hecho, creo que es algo que hemos ¿Cómo? tocado en muchas ocasiones, Perfecto. como, Está, como está uno todo, ahí hace que no ocurra como una transferencia de las vivencias propias ya, como pero anda a hacia la otra hacerlo, po. persona. Pero anda a Pero hacerlo. es difícil porque cómo ir sin el prejuicio con todo lo que Exactamente. uno sabe anteriormente. Eso es expertise, po. Expertise de razonamiento profesional. Sí, yo no podría enviarte ahora para allá, ¿me entiendes? En quinto año tú debieras ser capaz de estar utilizando un razonamiento ya eh, más Profe, elevado, ¿no es cierto? Condicional, narrativo. Sí, profe, eso igual pasa, yo creo, comúnmente en la vida, pero no nos damos cuenta porque, por ejemplo, no sé, tenemos algún resentimiento de alguna situación X, no sé, pues, por ejemplo, nos peleamos con un compañero a combo, por claro, decir algo. claro, Después yo al ver a esa persona tengo ese resentimiento de que, no sé, pues me pegó claro. y me hizo llorar y Ujú, me lo pasé mal y ujú, no soy capaz después de ¿cómo es que se llama? Olvidarlo y voy y me vengo. O tengo eso ahí como de que me quiero vengar. claro. No sé, es como algo parecido, encuentro yo, que uno en la vida obviamente igual lo vive, pero no se da cuenta. ¿Cómo maneja ese tipo de emociones, verdad? Claro, Eh, Imagínense, no sé, estoy pensando, si yo cuando niño sufrí violencia intrafamiliar eh, y lo pasé mal, pero la vida me ayudaba a sobrellevarlo. Y de repente encuentro trabajo en una ONG del Sename, que administra el Sename. Y me toca trabajar con niños de 10 años, 8 años, que están ahí por una situación de violencia. ¿Cómo yo separo, me entiendes? Y cada vez que escucho la historia de los niños, la narrativa, comienzo a evocar recuerdos también, ¿no? Y no me doy cuenta cómo empieza a dañarme, ¿verdad? Entonces, de alguna otra manera, todo eso requiere, el tiempo te va dando la forma, la técnica te va puliendo. No es que uno se vuelva más frío, no estoy diciendo eso, ¿no? No es que uno se vuelva más racional, no, para nada. Pero sí te va dando autocontrol, sin dejar de ser persona, sin dejar de ser profesional. Te va dando ese poder de compenetración, de poder entender, de juntar tus historias, ¿me entiendes? De juntar la historia del usuario, la persona que tengo enfrente, con mi historia. Sí, en el sentido de que compartimos un contexto, compartimos un ambiente, compartimos un lugar, una nación donde vivimos, quizás la misma ciudad, quizás ustedes van a encontrar su usuario en el supermercado, ¿me entiendes? Los saludo, no los saludo. ¿Cómo me relaciono fuera de ese contexto? Es como Eh, ir conociendo los límites que también uno puede generar, porque, por una... ejemplo, Ujú, en el chat están hablando del chuta. caso de Ámbar y yo creo que a muchos nos pasa que no podríamos trabajar con un violador. Y la profe Carmen también hablaba de eso, de saber los límites de hasta dónde uno puede llegar, porque si hay, uno puede trabajar con ciertas personas a pesar de que tenga como relación con la historia de uno, pero hay cosas que a veces superan ese límite. Claro, sí, pues, depende de los límites Y en personales. ese caso se tendría que derivar. Creo que algo se ha dicho la profe. claro. Como no seguir uno atendiendo a la ¿Me persona entiendes? entera. Claro, pero esa expertise, eso te lo va entregando la práctica.
eso te lo va entregando el tiempo, ¿ya? Eso te lo va entregando la vida. Profe, y lo otro que recalcaban harto en esos ramos igual era que habían distintas como formas de comunicarse, pues había la comunicación asertiva, Claro, eh, era la que más recalcaban, pues, porque al fin y al cabo era como neutral, claro, era como una comunicación en el que tú no interpelas a alguien, tienes que saber escuchar, tienes que respetar los tiempos de habla, no sé, hacer contacto visual y un montón de cosas porque obviamente eso fortalece el vínculo terapéutico. Yo me acuerdo que qué todo eso importante, hablaban. qué importante lo que tú estás diciendo. Imagínate en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, tú solamente escuchando mi voz, no nos podemos ver, yo no puedo ver tu corporalidad, porque tú comunicas con tu cuerpo también, pues, ¿me entiendes? Tú no Claro, eres una voz en off. Entonces, pónganse también en el rol de uno que cuando a veces uno enciende la cámara y también como el encender la cámara es como una forma también de, hola, aquí estoy, ¿quién está detrás de esto? ¿Me entiendes? Y a veces te encontráis una pantalla negra, a veces te encontráis a nadie, ¿me entiendes? Yo puedo entender muchas cosas, ¿eh? Yo puedo entender que yo quiero que mi espacio privado se respete, por eso yo no enciendo mi cámara, yo quiero que se me respete, que quizá ando con pijama y una decisión personal, yo puedo entender muchas cosas, pero eh, el tema es que el día de mañana no sabemos si se va a encontrar una vacuna aquí pronto a todo esto. El día de mañana lo más probable es que el próximo semestre vayan a tener ustedes práctica utilizando plataformas como Zoom, van a abrir sus pantallas, va a haber problemas por eso. Y quizás aquí a 2 años, 3 años más, cuando ustedes egresen como futuros colegas, esto va a continuar, van a tener usuarios que van a estar, no sé, en el cerro, en Colonia Río Sur viviendo, y ustedes van a estar trabajando en el centro de Puerto Montt y ellos van a querer tener ustedes van a querer monitorear como el proceso de rehabilitación, van a querer van a querer comunicarse con él o con ella, y van a querer utilizar este tipo de plataformas, eh, van a presentar una pantalla en negro o van a abrir su cámara. Y a ustedes, les devuelvo la pregunta, o sea, ¿van a querer ver el rostro de esta persona o le va a dar lo mismo si ellos no quieren abrir su cámara? claro. ¿Me entiendes? Entonces, eh, todas estas cosas, estos cuestionamientos es lo que nos hacemos cuando... Y eso te lo va dando la madurez también, tiene mucho que ver con la madurez como, con la cual tú vas creciendo, cómo tú vas viendo estas cosas, ¿me entiendes? No sé cómo delinearlo en la diapositiva para colocarlo ahí, pero lo único que quiero que entiendan como, para mí, eso es lo que significa el razonamiento profesional. No es una cuestión lineal, no existe la receta, no existe el lugar ideal, este lugar, este razonamiento, o este lugar y estos tipos de razonamiento. No, o sea, para mí tiene que ver con madurez, tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con práctica, tiene que ver con historia, tiene que ver cómo involucro mis emociones, ¿sí? Sí, Ok. pues, es Eh, en, es- verdad. en este tipo de razonamiento procesal, yo siempre realizo un tipo una revisión del diagnóstico, ¿no es cierto? Hago un análisis investigativo de las causas, la naturaleza, de los trastornos. Yo por eso también, abajito del caso, les puse como la patología en sí o el problema, porque pude haber enviado solamente el caso y usted haber inferido qué es lo que es, pero ese es un nivel ya más elevado, ¿me entiende? Como quizás como en tercero ya si me toca como, y lo más probable es que mis colegas lo hagan, van a plantearle el caso y ustedes van a tener, se trata de este tipo de patología, ¿me entiende?
Pues yo les puse abajo qué era lo que realmente afectaba a la persona o las personas, ¿ya? Y uno hace un análisis con respecto a ese tipo de diagnóstico o trastorno. Y me sigo haciendo este tipo de preguntas. ¿Cuáles son los problemas de desempeño ocupacional? Bueno, ya, ya les hice les relaté más o menos qué tipo de preguntas yo me haría al utilizar ese tipo de razonamiento procesal, ¿verdad? Y en el procedimiento eh, también veo rutina, trastornos secundarios al trastorno principal, ¿no es cierto? Y también voy pensando en qué evaluaciones, qué protocolo, qué marco me ayudaría a tener como a extraer el máximo de este primer acercamiento utilizando el razonamiento procesal con un usuario o grupo de personas. ¿Ya? ¿Qué tengo a mano? Eh, ¿Hay alguna pauta que me ayude a ordenar las preguntas, a tener una evaluación más lógica para que no se me escapen ciertos puntos? En este razonamiento procesal eh, te lleva a eso también. ¿Ya? Y de alguna otra manera, estos tipos de razonamiento es como andar en en una carretera de 3 pistas. Profe, eso es como ¿Entiendes? una metáfora, ¿cierto? Sí, sí. Pero se Alguien, refiere a que todos llegan al mismo lugar. eh, sí, puede verse Sí, ¿no? así. Sí, puede ser, sí. Yo cuando puse esa imagen era como pensando en que yo no sé si alguien ha manejado en una carretera de 3 pistas o 4 pistas. Dos nomás, Ya, creo, ya, si no me equivoco. Yo no pero igual, ¿cuáles son las leyes, cuáles son las normas de manejar en una carretera de 2 pistas? Bueno, primero que todo, respetar las líneas, respetar la Ajá, velocidad, ujú, que la pista derecha generalmente es o sea, no generalmente es la pista, digamos, en la que uno debería circular y la izquierda para adelantar. muy bien. Eh, ¿Y en una carretera de 3 pistas? Ahí, o sea, me imagino que es La- parecido, no sé, no sí, estoy seguro, la verdad. exactamente. Es igual, pero asumimos que la tercera pista, que es la que está al extremo izquierdo, ¿cierto? O sea, Ajá, colocándonos desde el punto de vista de cómo está la imagen, ¿verdad? Que está los autos viniendo hacia el frente suyo. Yo siempre debo conservar mi mano derecha, ¿verdad? Si quiero adelantar, claro, tengo que cambiarme a la pista izquierda, ¿verdad? Pero si quiero andar a más alta velocidad o andar en el límite de la velocidad, bueno, hay países en Europa donde la velocidad es 150 y hay otros donde realmente no hay límite de velocidad. La claro. pista izquierda es la pista más rápida de las tres, ¿verdad? Pero Sí, sigue siendo la misma pista, ¿ya? Sigue siendo la misma pista. Yo me puedo colocar en una, puedo ir a la derecha, puedo ir a la del medio, puedo ir a la izquierda, puedo volver a la del medio, puedo ir a la derecha. Y ese es el sentido que tienen para mí este tipo de razonamiento. claro. No es que porque yo sea más experto y tenga muchos más años de experiencia clínica que ustedes, Ujú. yo vaya a utilizar el razonamiento condicional. ¿Por qué no? Porque yo siempre estoy utilizando el razonamiento procesal también. Claro, o sea, en el fondo uno puede ir transitando por los distintos caminos. Exactamente. En las 3 pistas a la vez. Claro, entiendo, entiendo. Ahora entiendo.
Aquí tengo otra más ayuda. Razonamiento procesal, ¿no es cierto? Pero quedémonos con eso, quiero que se queden con eso. Para mí es muy importante que esto se pueda entender. Como digo, o sea, esto no es no es algo que así, o sea, es lo que yo en Claro, una otra no es lo palabra, obligatorio o no, no no, no, es no, lo que debería ser. no, no, para nada, para nada. Es lo que yo quiero intencionar con ustedes y algo que también he hablado con Daniela Olivares, que es la profesora en Valdivia, que fue mi profesora también. Es como lo vemos, es lo que se está intencionando también en Valdivia, es lo que yo les presento también. No es la misma clase, ya construimos desde lo nuclear, pero esta es la forma que yo lo presento. ¿Ya? Ya, profe. Estaba súper interesante. A mí me gustó su metáfora. Está bueno. Espero que... Yo sé que van a surgir dudas, ¿ah? Yo, por favor, en verdad, la escriben, la ven, no sé, y las podemos seguir conversando. Me gustaría que esto también lo vayamos materializando en el contexto del caso, porque el caso ayuda mucho a utilizar, a empezar a hacer uso de este razonamiento procesal. Comencemos por eso, ¿ya? Vamos a ver los demás tipos de razonamiento. Ustedes ven mi pantalla aquí, tengo toda la diapositiva, pero la idea es que yo no saco nada con verlo esto así como a la rápida, porque me interesa que esto se pueda entender, ¿ya? Entonces, si hay preguntas, ustedes la anotan, la arreglamos, si no se entendió, lo volvemos a repetir, no hay problema en eso, ¿ya? Y ojalá los casos nos puedan ayudar como a materializar, a bajar esta información que, que le he presentado. Ah, eso. Preguntas, consultas. Oh, no, a ver en el chat. Profe, ¿Qué está pasando en el chat? ¿Ya? ¿Sí? en el chat ahí han escrito harto. ¿Sí? Lea el chat. A ver, a ver. Sí. Mm, ya, pero coménteme. No, básicamente era de que si en el trabajo yo quisiera, obviamente sé que hay que intencionar el pensamiento procesal, pero si yo quisiera con mi grupo quizás pensar en algo más, ¿se podría hacer igual o no? Como pasarme Sí, al otro carril un poquito. sí, sí, Si es pero que puedo, obviamente, si es que, o sea, si es no, que sí, podemos, porque, de poder puede. El tema es que para efectos de la asignatura, como el objetivo, no es tan relevante. ya, ¿Entiende? A mí me gustaría que ustedes pudieran terminar la asignatura y decir, ¿sabes qué? No sé, logré, sé cómo utilizar este razonamiento, sé pensar, si me ponen un caso, sé cómo razonar utilizando el razonamiento procesal. Yo sería ya. feliz si ustedes dicen, me domino eh, en un 50% en esto, porque el otro 50% lo van a adquirir a medida que ustedes salgan a práctica, vayan, conversen con personas y utilicen y hagan este juego, escuchen a sus tutores, aprovechen cuando tengan las instancias de los tutores, ahí hay mucho material que ustedes pueden extraer y, ¿me entienden? Y ahí ganar su otro 60% para que dominen esta
técnicas, formas, no sé, de pensar, razonar. Sí, he estado bien al tanto de este tema de lo que colocan acá en el chat del caso de Ámbar. Terrible. Tengo dos niñas pequeñas, bueno, pequeñas, 12, 7 años, pero son todo para mí y no sé, es complejo, es un tema complejo. Qué complejo ser mujer en estos días. ¿Eh? Sí, Demasiado. verdad. Toda Qué la vida, complejo. profe, todo Sí. no Pucha solo que, No sé, ahora. pucha que fome, me duele porque siempre me lo dice mi esposa. Y, y también por mi hija, po, obvio. Voy a dejar de grabar esta parte.